Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video vamos a ver cómo se diligencia la matriz de identificación de peligros utilizando como herramienta un archivo de Excel. Así que vamos al video. El propósito de este video es que una vez ustedes ya hayan recolectado la información, es decir, que ustedes vayan al área de sus empresas, les recomiendo el video que yo les explico cómo pueden ustedes dividir por etapas la empresa para poder recolectar la información. Entonces, ustedes lo primero que deben hacer es ir y recolectar la información. Cuando ya tengan la información recolectada, ahí sí ustedes se sientan y utilizan la herramienta de Excel, aunque en la actualidad hay muchas otras herramientas, ya hay software que hacen que la matriz de peligros no quede en un archivo de Excel que fácilmente alguien lo puede borrar o alguien le puede dañar la fórmula. ¿Listo? Pero de eso no vamos a hablar en este video, vamos a hablar es cómo se va a registrar en un archivo de Excel. Lo que yo quiero es que pierdan el miedo en hacerlo. Por lo general a veces las personas se sienten confundidas y comienzan a llamar a uno o al otro de sus colegas, tiene una matriz de peligros. El propósito es que pierdan el miedo y ustedes mismos estructuren su propia matriz de peligros. Eso lo vamos a ver ya en este momentico. Entonces me voy a poner acá, me voy a bajar un momentico acá y les voy a mostrar de una vez el archivo. Listo, entonces acá tengo un modelo de Excel, esto es un formato de Excel. Les quiero explicar esto de dónde sale. A veces hay gente que recibe un formato de Excel de una matriz de peligros, pero no sabe de dónde salió. Estos títulos que yo tengo aquí ya demarcados de color azul, esto sale de la GTC 45. Vea, les voy a mostrar la GTC 45, venga a ver yo dónde la tengo. Mire, en la página 8 de esta GTC 45, porque la GTC 45 se va actualizando y va mostrándole la estructura de este formato. Fíjense que acá dice proceso, zona, lugar, actividad, tarea, si es rutinaria o no rutinaria, la descripción del peligro y la clasificación. Mira, acá están los punticos. Por cuestiones de tiempo de un video, pues no les muestro todas lo que yo les quiero transmitir es que la información de ese archivo de Excel sale de algún lado. ¿De dónde? De la GTC 45. Es la orientación que nos brinda esa guía para poder estructurar este archivo, ¿sí? Bueno, entonces ya ustedes vieron que estos títulos de estas columnas salen de la GTC 45. Esto no es camisa de fuerza, es decir, la GTC 45 no es camisa de fuerza. Es una base, pero ustedes le pueden incorporar otras columnas dependiendo su actividad económica, su realidad, su contexto de la empresa. Pero no deben de suspender las que digan la GTC 45, es decir, no van a encontrar ustedes una matriz que donde no digan ni la tarea ni la actividad, o el área o el proceso. Tiene que estar al menos las que contempla la GTC 45. Acá está, listo, ya esta es una GTC 45, se las quiero mostrar para que ustedes vean esto de dónde sale, listo. Bueno. No me voy les voy a mostrar, son ejemplos, por ejemplo acá. Si ustedes vieron el video en donde yo les explico cómo sectorizar la empresa para recolectar la información, si no lo han visto, les dejo el video por aquí o por allí, no sé, para que ustedes primero, antes de sentarse a diligenciar la matriz, primero vayan y recolecten la información de acuerdo a como yo les digo en ese video. Entonces, digamos aquí en el área, si ustedes clasificaron como yo les explico en el otro video, pues ustedes acá ya saben, muelle de recibo, ya saben por qué yo estoy escribiendo acá muelle de recibo, y ustedes pueden hacer esta barrita de despliegue con conocimientos en Excel. Ya usted llega y escribe todas las áreas de la empresa para que usted solamente tenga que escoger las áreas de las que ya están acá prescritas, ¿sí? Proceso, lo mismo puede hacer, por lo menos acá en este caso de este archivo están aquí. Aquí yo ya llegué y puse todos los procesos, lo que me alimenta aquí, estas barritas de despliegue, ¿sí? La actividad, entonces usted ya pone la actividad. Lo que yo quiero, el grueso de este video es mostrarle la fórmula, que hay muchas personas que se confunden con el tema de la fórmula, ¿sí? Entonces vea, área. Ponen las áreas de acuerdo con las etapas que se clasificaron en el video que yo explico.
El proceso va de acuerdo al proceso que van a ver. Almacén, en este caso yo pongo almacén, ¿sí? Actividad, ¿qué actividad hace el trabajador? Moviliza, por ejemplo, en el ejemplo que yo tengo acá escrito, moviliza materia prima del muelle de recibo, ¿sí? Es un trabajo rutinario, utilizan una máquina, una herramienta, en este caso un estibador manual. El cargo es un operario, ¿listo? Aquí en la parte gris, en la partecita gris, viene la clasificación del peligro. Esa clasificación de los peligros también está en la GTC 45, ¿sí? Yo aquí se la muestro, aquí está lo de ruido, eso está al final, casi que al final está la clasificación, es este cuadrito, vea, clasificación. En esta tablita está biológico, físico, químico y hay unas subcategorías de cada factor de riesgo. Entonces, ustedes ya llegan y lo pueden escribir acá, así como yo lo tengo, vea, biológico, físico, químico, y aquí están los peligros que son como las subcategorías. Las subcategorías, por ejemplo, en este caso biomecánico, otras posturas, hiperextensión de posición en cuclillas o posiciones incómodas. Efectos a la salud, ¿listo? Esto ya ustedes lo prescriben para que usted simplemente lo pueda escoger y le quede mucho más fácil. Si usted lo escribe, no importa, usted está diligenciando su matriz de peligros. Estas ideitas son como para que a usted se le facilite escogerlo y no tenga que escribirlo cada vez que encuentre este factor de riesgo, ¿sí? Bueno, estas columnitas de azul ya saben de dónde salen. Estas columnitas gris también salen de la GTC 45. Y aquí viene una columna grande que se llama los controles actuales. Los controles vienen, ¿qué controles tiene actualmente la empresa? Es decir, usted ya fue, hizo el recorrido y identificó qué controles están haciendo en la fuente, qué controles están haciendo en el medio y qué controles están haciendo en el trabajador, y lo escriben aquí. Vea, actualmente utilizan ayudas mecánicas, en el tema de alertas y alarmas, gestionar situaciones en las que el trabajador manifieste deficiencias en las ayudas mecánicas, los controles que tengan administrativamente, los elementos de protección personal que están utilizando actualmente. Listo, llegamos a la parte azul, por eso yo lo hice así como con estos colorcitos para que ustedes lo pudieran diferenciar, y es la parte de la formulación, ¿sí? Muy atentos en esta parte porque hay muchas personas que se confunden o le pierden como, ay no, me toca hacer esa fórmula, venga yo me consigo ya uno formulado, pero si ustedes ponen mucha atención a lo que yo les voy a explicar acá, ustedes pueden hacer esta fórmula muy fácil, ¿listo? Bueno, aquí la primera columna dice número de expuestos. En este formato, para el ejemplo, hay un total que es número 10. Les voy a mostrar otro formato, vea, les voy a mostrar otro formato en donde suman, vea, número de expuestos. Suman los vinculados, es decir, los directos de la empresa, los temporales y los contratistas. Entonces usted puede irse para el área de recibo y encontrar contratistas, temporales, ¿sí? Y a lo último lo suman. Entonces, por ejemplo, la persona que está haciendo el levantamiento de la información y encuentra que en esa área de trabajo, ¿sí? Tienen temporales, tienen con personas directas y también hay contratistas, pues digamos para el ejemplito de este formato tiene la posibilidad de clasificarlos, ¿sí? Vuelvo y le repito, el formato no es camisa de fuerza. Por ejemplo, en este ejemplo, fíjese que el número de expuestos lo dividieron en estas tres columnitas, ¿sí? Aquí le traigo ejemplos para que ustedes digan, ay, es decir, lo pueden manejar números de expuestos así como está acá. Lo importante es que involucren a todo el personal que está realmente expuesto a esa tarea, ¿sí? Lo pueden hacer con una sola columna o lo pueden hacer categorizándolo como está en este otro ejemplo. Ya viendo cómo ustedes pueden registrar este número de expuestos, ahora pasamos al nivel de deficiencia. ¿Qué es eso de nivel de deficiencia? Bueno, aquí yo en este formato les quiero mostrar, vea, nivel de deficiencia. Esta es una tabla. ¿De dónde sale este número que van a registrar acá? Pues del número de deficiencia. ¿De dónde sale esta tabla? De la GTC 45. ¿Sí? No se las voy a mostrar acá, me tocaría empezar a buscar dónde está la tabla, pero ahí está en la GTC 45.
Hay gente que diligencia esto y ni siquiera sabe si esta tabla de dónde es, ¿sí? Hay gente que sí lo sabe. Entonces el propósito es que, pues, es contribuir a que ustedes sepan de dónde sale la información que ustedes van a tener que manejar durante su carrera como personas de seguridad y salud del trabajo. Listo, sin más cuento, ustedes simplemente leen el significado y de acuerdo con la realidad de su empresa y con esta categorización o con esta valorización, ustedes le van poniendo el valor de acuerdo con la realidad de la empresa de lo que ustedes leen aquí. Entonces, por ejemplo, para este caso, pues usted toma la decisión y vamos a colocarle aquí 2, ¿sí? Vuelve, esto es un tema ya de Excel donde usted ya esas valoraciones las puede prediseñar y las puede poner acá. Simplemente usted ya escoge, o si las escribe, pues no importa, las escribe. ¿Listo? Nivel de exposición, igual. Usted se remite a la tabla. ¿De dónde sale la tabla? ¿De dónde sale la tabla? De la GTC 45. Nivel de exposición, esporádica, le marcan un 1. Ocasional, le marcan un 2. Si se están confundidos, leen el significado, ¿sí? Por ejemplo, para el 1, la situación de exposición se presenta de manera eventual. Esto pasa mucho para los factores de riesgo químico. Ah, sí, es un químico muy peligroso, pero resulta que es algo esporádico por muy corto tiempo y tenemos todos los elementos de protección personal que dice la ficha de seguridad más los complementos en caso de tener contacto. Eso usted, de acuerdo con la realidad y el contexto, le va registrando su numerito. Entonces aquí usted llega y le puede registrar el número. Vamos a ponerle el número 3, ¿sí? Ahora, nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan probable es que me llegue a generar una lesión, que me afecte al trabajador, ¿sí? Y ahí ustedes ya no tienen que registrar nada, no se tienen que remitir a ninguna tabla. ¿Por qué? Porque este nivel de probabilidad es la multiplicación de este por este. 2 por 3, 6. Mire, vamos a cambiar acá 6 y vamos a ponerle acá un 2. ¿Sí ve? Es el resultado, automáticamente me está botando esa multiplicación. Fíjense que la fórmula que usted va a tener que poner aquí, ¿cuál es? Una multiplicación de esta casilla por esta casilla y tenemos el nivel de probabilidad. ¿Listo? Pasamos al nivel de consecuencia. Este nivel de consecuencia sí se va a una tabla. Entonces buscamos nivel de consecuencia. Acá está. Listo. ¿Qué lesión me puede generar? O sea, las consecuencias donde se llegue a materializar la lesión. ¿Va a ser leve? ¿Va a ser grave? ¿Va a ser muy grave? ¿O va a ser un mortal? Por ejemplo, si están haciendo un trabajo en altura, la tarea que usted identificó y no tienen ni permisos de trabajo, ni arnés, y se suben por sus propios medios sin ningún tipo de protección, pues la consecuencia puede llegar, no tengo ningún control, y van a trabajar a 10 metros, entonces sí puede llegar a materializarse una fatalidad. De acuerdo con la realidad, de acuerdo con lo que usted observe, usted llega y le hace esta valoración. Entonces vamos a ponerle aquí un nivel de consecuencia 10 o vamos a ponerle 100, vea. Vamos a ponerle 60, usted ya escoge. ¿De dónde escoge esto? ¿De dónde salen estos valores? De aquí, vea, nivel de consecuencia. Uy, muy grave, 60. Vea, grave, 25 y leve, 10. Vamos a dejarlo en leve. ¿Listo? Ahora aquí viene otra fórmula. Ah, huepucha, otra, pero simplemente es una multiplicación. Es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Ve, acá está la fórmula, este por este. Fíjense que las fórmulas que se están utilizando solamente son de multiplicar una casilla por otra casilla. No se asusten, no les dé miedo estructurar su propia matriz de peligros, ¿sí? Y aquí le va a dar 120, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Aquí dice nivel de riesgo, es decir, al multiplicar qué tan probable es por las consecuencias que me va a causar, eso me va a generar un nivel de riesgo. Voy a poner un ejemplo.
Si usted va a cruzar por una calle que es peligrosa, o sea, donde frecuentan ladrones, voy a poner un ejemplo, ¿qué probabilidad hay que ahí me suceda? Entonces, la probabilidad, recuerden que es la multiplicación de exposición frente a la eficiencia, ¿sí? Entonces ya le va a dar una probabilidad. Y las consecuencias, uy no, me pueden apuñalear, me pueden generar una lesión, y esa consecuencia, al multiplicarla me va a dar un nivel de riesgo. Entonces pasar por esa calle me va a dar un nivel de riesgo. Vamos a mirar la tabla de nivel de riesgo. Digamos acá, nivel de riesgo. Mire, si usted registra ya en la multiplicación el resultado, por ejemplo, para este caso que estamos viendo el formato, da 120, vamos a mirar, 120, vea, 120, da acá. Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Estas tablas recuerden que salen de la GTC 45 y así usted comprende mejor este nivel de riesgo y automáticamente le sale si es aceptable o no aceptable. ¿De dónde sale? De acá, de acá. Estos colorcitos ya es un conocimiento de Excel, ya si ustedes pueden buscar a alguien, yo aquí se los puedo explicar, pero el propósito mío es que ustedes puedan hacer su propia matriz de peligros. Mire que yo les dejo acá un momentico mientras yo hablo la estructura de la fórmula para que de pronto ustedes la puedan hacer, pero yo sé que alguien con conocimiento de Excel llega y automáticamente ya le bota esto con colores así como yo la tengo acá. ¿Qué me interesa o cuál es mi propósito? Que ustedes realmente sepan de dónde sale esa formulación. Hay personas que eso llegan y digitan y no saben por qué les dio amarillo o rojo, y con lo que pasa con los archivos de Excel es que a veces esta fórmula se daña y así le dé 120 le puede salir en rojo, ¿sí? O le puede salir en verde. Muchachos, ojo a este dato. Ahora vienen las medidas de intervención. Aquí es donde viene el conocimiento de la persona de seguridad y salud del trabajo, para que de acuerdo con ese análisis, pues empezar a montar medidas de intervención. Aquí yo las tengo mencionadas, pues las pinté de color verdecito para que pues ustedes las diferencien. Entonces está, ¿qué puedo yo eliminar? ¿Qué puedo yo sustituir? ¿Qué controles de ingeniería puedo implementar? Las alertas o alarmas que me pueden generar los trabajadores para asimismo buscar intervenir, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Muchachos, ojo con este dato, ojo con este dato. Actualmente, con la ayuda de la inteligencia artificial, ustedes pueden incluso apoyarse para encontrar métodos de sustitución o controles de ingeniería o controles administrativos. ¿Qué pasa en la actualidad? No sé cómo va a ser el futuro, pero actualmente con la ayuda de la inteligencia artificial, ustedes simplemente le suben a ese software una fotografía o un video del área, por ejemplo en este caso que es un área de muelle de recibo, entonces ustedes se van para el muelle de recibo y toman una fotografía o toman un video de cómo hacen el trabajo, lo suben a la inteligencia artificial y les dice que por favor le pongan las medidas de intervención de seguridad y él le va a arrojar lo del tema de eliminación, sustitución. Yo pensaría que con el tiempo estos archivos de Excel se van a ver desplazados, se van a ver que ya van a desaparecer. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Ya en la última columna ponen las observaciones. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.